trabajo. El horario fuerte es de 11 a 13 horas, pero algunos a las 15 ya se van para su casa. Y una mañana accidentada también en el barrio porteño de La Boca, donde un tren carguero embistió a un colectivo de línea. Allí hubo algunos heridos, 2 en total. Un tren carguero de la empresa Ferrosur chocó un colectivo de la línea 64. Fue a las 5:30 de la mañana a la altura de las calles Benito Quinquela Martín y Garibaldi, en las vías que pasan cerca del estadio de Boca Juniors y que son usadas por la compañía Ferrosur para transportar vagones cargueros. Por causas que todavía se intentan determinar, la formación embistió a un colectivo de la línea 64 que pasaba en ese momento por el lugar. Terminó un fin de semana de fútbol y para eso está Fabio Vallejo. Tuvimos un fin de semana en cuanto a lo deportivo muy intenso, con muchísima actividad, no solo en fútbol, en todos los deportes. Por eso aquí en Vivo al Mediodía hacemos el compilado, los 10 momentos más importantes destacados de este deporte. Así que comenzamos con el puesto número 10 y empezamos a repasar los momentos más importantes con el retiro de David Nalbandián y la visita del número 1, Rafael Nadal, el número 2, Novak Djokovic, y el aplauso de toda la gente para un grande del tenis. En el 9 nos enfocamos en el rugby, ganaron los Pumas en Roma frente a Italia 19-14. Fue un mal año para los Pumas, pero pudieron ganar. La Fórmula 1, Sebastian Vettel, el tetracampeón, ganó en San Pablo, 9ª victoria consecutiva para un grande de todos los tiempos. En el puesto número 7, el Kun Agüero, 2 goles para la gran victoria del Manchester City, 6-0 frente al Tottenham. Gran momento el delantero argentino. En el puesto número 6, el turismo carretera en Trelew, ganó Ortelli y el que puntea el campeonato es Diego Aventín. Faltó una fecha para definir al ganador. En el puesto número 5 no pudo Independiente, empató 0-0 como visitante ante Defensa y Justicia y se alejó de los puestos de la punta de la B Nacional. En el puesto número 4, un gol de Carlos Tevez para la Juventus. En la victoria por 2-0 frente al Livorno, la Juve es puntera en Italia. Pasamos ahora al puesto número 3 y el papelón de Boca en la Bombonera. All Boys le ganó por 2-0, primera victoria en la historia de All Boys en ese estadio. Bianchi pidió disculpas. En el puesto número 2, River, que no para de caer. Cayó en este caso 1-0 frente a Racing. El gol de Bruno Zuculini. 10 partidos sin victorias para el equipo de Ramón. Y el puesto número 1, San Lorenzo, que parecía que el empate no le servía de mucho. Empató después de perder 2-0 frente a Rafaela y se quedó con la punta del campeonato cuando faltan 2 fechas para la finalización. Estos fueron los 10 momentos destacados del deporte a nivel mundial y a nivel nacional. Gracias, Fabio. Por favor. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Está lloviendo, pero fue un excelente fin de semana para los que estuvieron en la playa, ¿no? Mucho calor el fin de semana, vino la lluvia y bajó la temperatura. La actual 21 grados 6 décimos. Vamos a ver cómo sigue el tiempo. La semana para la mayoría empieza mañana. Para nosotros no, pero no importa. Hoy una máxima de 24, una mínima de 20 y claro, va a seguir toda la jornada con lluvia. Mañana también llueve, ¿eh? Mañana también, 16 la mínima y 22 la máxima para el martes. Y el miércoles también llueve. Complicado, el miércoles también lluvias con 15 de mínima y 21 de máxima y el jueves no sale el sol. Ahí algo está. nublado. 10 grados la mínima y 27 la máxima. Y lo anunciábamos, vamos a seguir hablando del tema de Ricardo Ford, de su muerte, pero claro, muchas complicaciones médicas y para eso está con nosotros el doctor Claudio Santamaría. Claudio, buenas tardes y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, uno se pregunta si empezar por el final o empezar por el principio. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la dolencia inicial de Ricardo Ford y que lo llevó a esas intervenciones, especialmente en la columna y en las rodillas? Mira, Ricardo tiene varias cosas. Primero empezó con una desviación de la columna que algunos médicos le recomendaron que se la fijara con unos tornillos que hemos mostrado y unos clavos.
finalmente terminó con toda la columna fijada, tenía fijada la columna lumbar, que son 5 vértebras, la columna dorsal, y de esta manera terminó con 32 tornillos y 2 placas de titanio. Sí, nosotros vamos a estar mostrándolo, estas placas, porque él hace poco las mostró, digamos, las subió a Twitter. Claro, y allí es donde se ve, es impresionante la cantidad de doctor, tornillos que tiene. ¿Eso es lo indicado o de alguna manera fue una exageración lo que hicieron con Ricardo? Mira, Ricardo contó que el doctor Abanfi le recomendó que no se pusiera los clavos los primeros, que primero fueron solo 6, porque si ponías 6, como vos fijas parte de la columna, la otra parte, los otros huesos y los otros músculos se resienten, y para poder estabilizarlos se tenían que seguir poniendo. De hecho, se le había rectificado ahora la columna cervical, y después de arreglar este trastorno de la rodilla tendrían que haberle puesto más tornillos y más clavos a nivel de la columna cervical. Después él tenía en la rodilla, se le rompieron los ligamentos cruzados. Una lesión que sabemos que le ocurre a una cantidad importante de deportistas, ¿no? Claro, cuando uno hace mucha actividad, él hacía físico-culturismo, y le repararon por cirugías, se volvió a romper una primera vez, se volvió a romper una segunda, y después, para darle estabilidad a esa rodilla, se le puso una prótesis. Esa prótesis se infectó, de hecho actualmente lo habían internado porque seguía drenando la rodilla, tenía pus, y le habían hecho en estos días una punción para ver qué germen tenía, y el doctor Alejandro que iba a operarlo en el curso de la semana. Por suerte se había internado para mejor diagnóstico, para un mejor tratamiento, pero algo pasó en el día de ayer, que él estaba en una clínica general, una sala común, como decimos nosotros, y lo trasladaron a terapia. Ahí no sabemos cuál fue la causa, por qué ayer lo llevaron a terapia intensiva. Tal vez intensiva. Algún desequilibrio clínico, ¿no es cierto? Él había tenido problemas importantes en el duodeno, en el abdomen, en el verano, ¿no? Algo cambió, no sabemos si empezó con nos faltan datos. De hecho, el parte médico nos dice que él falleció de una hemorragia digestiva, pero no sabemos la causa. Te leo lo que dice el parte, como para que vayamos analizándolo. Dice que, bueno, la muerte fue a las 5 de la madrugada en la unidad de cuidados intensivos. El paciente tenía antecedentes de múltiples cirugías de columna y rodilla. Estuvo internado en febrero del 2013 por una úlcera duodenal complicada con peritonitis que se resolvió satisfactoriamente. En el último mes, estando en el extranjero, sufrió una caída que le produjo una fractura de fémur. Se internó el jueves 21 de noviembre pero el tratamiento de esta fractura. Durante la internación fue asistido por un equipo multidisciplinario integrado por traumatólogos, clínicos, especialistas en tratamiento del dolor e infectólogos. Se mantuvo clínicamente estable y súbitamente presentó en el día de la fecha un paro cardíaco asociado a una hemorragia digestiva masiva que produjo su deceso y operaciones efectuadas. Mira, lo que cuenta el parte médico son varias cosas. Uno, que él tenía varias cirugías, era un paciente que estaba polimedicado, ¿sí? Recordemos que el episodio que tuvo en febrero cuando le internaron y tuvo la perforación del duodeno con una peritonitis fue muy grave y fue a consecuencia de los analgésicos. Él tenía tanto dolor en la rodilla y en la columna que tomaba muchos analgésicos, incluso todos sabemos que él confesó. Allí estamos viendo la placa, mira. Morfina, esos son todos los clavos que están. Todas las 12 vértebras dorsales, lo que forman el tórax, las 5 vértebras lumbares, lo que llamamos la cintura, e incluso está fijado parte del coxal para darle estabilidad. Esas fotos las subió él a Twitter, lo mismo que la prótesis que tenía en la rodilla. Eso es lo que le daba dolor, y ahora él estaba sentado y se caía para adelante porque al tener todos esos clavos y esas placas se le rectificó el cuello, y ahí estamos viendo la prótesis de rodilla que estaba infectada. El cuadro de hemorragia digestiva podría haber sido de dos causas. Uno, por los analgésicos que se han vuelto a reavivar esa úlcera sangrante que él tenía del duodeno. Eso puede tocar un vaso, generalmente una arteria, que tiene gran flujo, hace un sangrado masivo, y si vos no reponés la sangre rápidamente, el corazón se queda como cualquier máquina, digamos, sin sangre, lo que llamamos pierde entre el 10 y el 20% de la volemia, que es el volumen total de sangre, más o menos 5 o 6 litros, y si pierde más o menos 1 litro, el corazón empieza a fallar, y si vos no reponés la sangre, más toda la medicación que él tenía, creo que por eso no lo pudieron sacar, y esta hemorragia que hizo que el corazón empezara a fallar, terminó produciendo un paro cardiorrespiratorio, que fue lo que finalmente le produjo la muerte. Ahora la pregunta, porque a mí realmente me sorprende mucho esos clavos que tiene colocados en la columna. ¿Por qué son necesarios la colocación de esos clavos? ¿Qué dolencia puede
necesitar ese tipo de tratamiento. Da la sensación de que esa columna estaba de alguna manera destrozada, que no tenía manera de arreglarse, ¿no es cierto? Si no era a través de esa cirugía y de todas esas planchas y esos clavos que se colocaban. Mira, él tenía primero una desviación de la columna. Para lograr estabilizarla, recuerden que él hacía fisicoculturismo, hacía pesas, él quería tener un cuerpo privilegiado. Ahora, la desviación es como consecuencia del ejercicio. Yo no sé la causa, sé que tenía una desviación, no sé si era una cosa congénita que él tenía por un trastorno de la columna, la verdad que eso no lo sé. Sé que para lograr esa estabilidad de esa columna se le pusieron primeramente solo 6 clavos y 2 placas. Como eso fue deteriorando y él siguió haciendo esfuerzo, en el 2010, más o menos. Empezó, se le hizo otra vez y en varias operaciones terminó con 32 tornillos y 2 placas estabilizadoras que son de titanio, con una operación que recorría toda la columna y lo tenía fijado, como nosotros diríamos, fija la columna. Y eso le traía... doctor, fija la columna? Porque uno imagina la columna de cualquiera de nosotros que tiene una movilidad, ¿no es cierto?, hacia adelante y hacia atrás, hacia los costados, que es, o sea, las vértebras están articuladas. ¿Él las tenía rectificadas y fijadas o tenía la misma movilidad que puede tener cualquier persona? No, lo que vos decís es muy importante. La columna tiene movimientos anteros, posteriores, laterales, puede rotar, uno puede darse vuelta para girar. Y entonces cuando vos pones unos tornillos que se fijan al cuerpo vertebral y después se unen a una guía, como si fuera una barra que estabiliza, eso no te permite movimiento porque quedás fijado, quedás duro. Como encorsetado. Solo él podía mover el cuello y como tenía fijado el cuello se le estaba rectificando y él contaba que se caía. Por eso después de esta operación de rodillas creían que le tenían que rectificar la columna para poder enderezársela porque él sentado se caía para adelante. Igual lo más complicado que él tenía era el dolor de columna y de la rodilla, que tenía dolores insoportables. Yo siempre cuento un paciente nuestro en el hospital que de tanto dolor que tenía en el trigémino, que es en la cara, una vez se dio un hachazo. La desesperación que produce el dolor crónico hace que uno se polimedique. Y eso fue lo que le produjo la úlcera, en algunos casos. Sin duda, la úlcera que le produjo en febrero, y ahora no sabemos si fue por los analgésicos o por la medicación o si fue una sepsis. La sepsis es una infección generalizada, que cuando uno tiene, como él tenía infectada la rodilla, eso lo vamos a saber en los próximos días seguramente, se alteran los factores de la coagulación y se produce una hemorragia masiva. O sea, pueden haber sido estas dos causas, o tuvo una hemorragia por analgésicos o medicación que se le volvió a abrir la herida que tenía en el duodeno, o tuvo una sepsis, una infección generalizada que le produjo una alteración de la coagulación que produce un sangrado masivo incontenible. Finalmente el corazón se queda sin sangre para bombear, eso produce un paro cardiorrespiratorio y finalmente le produjo lamentablemente la muerte. Lo que uno se pregunta, doctor, es si es un cuerpo que lamentablemente padeció enfermedades o si fue un cuerpo maltratado desde la afuera. ¿Se entiende la pregunta? Que generó sus propias enfermedades. Mira, él en una entrevista que le hicimos en un canal amigo me contó que la enfermedad que él tenía le había provocado, que la fama le había hecho perder la salud. Él contó que, así, lo textual que él me dijo es: la fama me hizo perder la salud. ¿Y cómo se entiende eso? Yo creo que, digamos, él lo habían operado, yo me acuerdo, iba a los programas de televisión cuando tenía que hacer el reposo. No era un buen paciente, digamos, en el sentido de seguir las órdenes que los médicos le daban con respecto a las rehabilitaciones y al reposo correspondiente. Creo que no era un buen paciente, pero en el fondo me parece lo que Ricardo buscaba era ser aceptado y querido. Y en ese buscar cariño a través de la fama o los afectos, cuando uno no los tiene cercanos, me parece que se le complicó la vida seriamente y por querer estar. Yo me acuerdo que en la última internación, el viernes él saludaba desde la ventana a un canal que lo estaba entrevistando desde la puerta y me pareció, digo, un exceso realmente. Claro. Y creo que la búsqueda de cariño, cuando uno no logra una estabilidad emocional y afectiva, me parece que se lo complicó y llevó a que en vez de hacer el tiempo de reposo habitual en una operación, los cuidados que tiene que tener para que no se infecte, y ahí hay un círculo también difícil de desentrañar, ¿no? Un ovillo difícil de buscar la punta, porque él estaba tras los medios estaban tras de él y tal vez ninguno respetó los tiempos que él debería haber necesitado, ¿no? La verdad que la fama en eso, cuando uno tiene que cuidar la salud, tiene que apartarse, porque si uno no tiene salud no puede seguir con su trayectoria, su profesión, y en esto me parece que el hecho de los medios juega en contra, hay una exigencia que no vulnera ni los tiempos ni la recuperación normal de cualquier persona. Y en el marco de todo esto, esta imagen desdibujada, ¿no? Porque
él buscaba encontrarse de alguna manera, sometiéndose a tantas intervenciones desde lo estético, ¿no? Hablamos. Está buscando una imagen que no encuentra, claro. Está como perdido, como separado. Mira, a mí me impresionó que en esta charla que teníamos con él, con el tema que tenía de la rodilla, él contaba que quería ser como un artista del Circo du Soleil. Él dijo específicamente eso. Y yo pensaba que con la columna que tenía, con la rodilla que tenía una imposibilidad realmente muy importante que lo complicaba en su fase artística. Y tal vez no ver y sobreexigirse lo llevó a buscar en demasía una cuestión de tener una salud que finalmente le terminó fallando. No aceptó los límites que su mismo cuerpo le ponía de alguna manera. A veces no aceptar los límites del cuerpo te lleva, digamos, a perder la vida. Digo, cuando uno camina con la cornisa, cuando se sobreexige, la exigencia está bien dentro de un punto. Cuando uno rompe esa exigencia termina siendo vulnerable la salud, y él creo que en eso le costó lamentablemente la vida por querer buscar afecto y por querer que lo reconocieran. Buscaba exactamente el reconocimiento y todo lo que vemos de Ricardo Ford tenía que ver con la pasión que él sentía por cantar, por bailar, por este tipo de arte, como usted dice, doctor, un artista del Cirque du Soleil, que tiene que ver con una preparación física suprema, ¿no es cierto?, de élite, casi podemos decir, que realmente está reservada para muy pocos, ¿no es cierto? La verdad que para muy pocos él hizo un gran esfuerzo para poder ser un gran artista, lo intentó y en eso me parece que se le fue la vida y le terminó lesionando su columna y su rodilla, y esto generó un cuadro de polimedicación que lo complicó, como la hemorragia que tuvo, y la verdad que el desenlace muy triste que estuvo en la madrugada de hoy. Doctor, gracias por estar acá, No, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias. El doctor Claudio Santamaría estuvo aquí en nuestros estudios, bueno, tratando de analizar un poco este caso. Ahora sí, las 13:30 en punto, repasamos lo destacado en los títulos. Murió Ricardo Ford. El mediático millonario falleció tras sufrir un paro cardíaco en la clínica La Trinidad del barrio de Palermo, donde estaba internado por una fractura de fémur periprostética. Sus familiares revelaron que no será velado. Mañana accidentada, una locomotora de la empresa Ferrosur embistió a un interno de la línea 64. Hay al menos 4 heridos que fueron trasladados al hospital Argerich. En tanto, por la lluvia, 3 autos chocaron en Lugones y La Pampa. Drama familiar en San Martín. Un hombre asesinó a golpes a su exmujer y a su hijastra. Durante horas le hizo creer a la policía que hablaba con ellas. Antes de atrincherarse, baleó al novio de la víctima menor. El atacante, que fue detenido, dejó una carta explicando los motivos del ataque. Su expareja lo había denunciado por violencia familiar. Cesó alerta meteorológico. La jornada seguirá con cielo nublado, probabilidad de chaparrones con algunas ráfagas y mejoramientos temporarios sin riesgos de granizo y temporal. La temperatura oscilará entre los 19 y los 24 grados. La evolución del gobernador de la provincia de San Juan sigue siendo complicada, por eso se decidió su traslado a la ciudad de Buenos Aires. Está allá en el hospital italiano, allí va a continuar su tratamiento para tratar de finalmente recuperarse. El avión llegó al Aeroparque Metropolitano minutos antes de las 13 y desde allí fue trasladado en ambulancia al hospital italiano. Su pronóstico sigue siendo reservado. El gobernador José Luis Gioja llegó pasado el mediodía al Aeroparque para luego ser trasladado al hospital italiano en el barrio porteño de Almagro, donde completará su atención médica tras las graves heridas que sufrió cuando cayó
su helicóptero. Después de 1 hora y media de vuelo que transcurrió con absoluta normalidad, el mandatario fue recibido por médicos de una ambulancia que lo trasladaron con custodia hasta el centro de salud, donde continuará con su rehabilitación a 45 días del accidente que sufrió al caer el helicóptero en el que viajaba. El operativo comenzó desde muy temprano en la provincia de San Juan y cerca de media mañana partió la ambulancia con el mandatario sanjuanino desde el Hospital Rawson hasta el Aeroclub de Pocitos. De allí fue trasladado al Aeroparque Metropolitano. En las primeras horas de la jornada pasada, finalmente las 6 potencias occidentales llegaron a un acuerdo con Irán. Hasta el presidente Barack Obama había señalado que, si bien todavía falta, se logró un buen acuerdo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que su país no está de acuerdo con lo que se ha llegado, que no están conociendo a Irán, no saben en lo que puede quedar, es decir, lo que se llegó a un acuerdo es en rebajar el porcentaje de enriquecimiento que alcanza, con el detectado, con el dado por las potencias, alcanza como para el uso civil y no el 20% que alcanzaría para tener armamento nuclear. Israel dijo que ese acuerdo no le atañe, por lo tanto es como si lo desconociera. De todas formas, es algo que se va a seguir de cerca. Por su parte, demócratas y republicanos se muestran escépticos de que el acuerdo conseguido con Teherán renuncia a sus ambiciones nucleares y afirma que tendrán a la mano sanciones aún más fuertes si Irán prueba no ser merecedor de tanta confianza. Esto va a durar un tiempo para que Irán demuestre que va a llevar a cabo lo que ha señalado. Hubo felicitaciones, Rouhani saludó a todos, menos a Lady Catherine Ashton por ser mujer. Parece que la religión le prohíbe saludarla, por eso no lo hizo. Y de todas maneras hay que tener en cuenta la postura las 3 posturas que se puede ver aquí. El caso del Congreso de los Estados Unidos, que dice, ojo, firmó, pero mantengamos el alerta. Israel, que dijo, no nos interesa lo que ustedes digan, nosotros vamos a mantener el alerta, con lo cual se puede entender que, llegado el caso que se tuviera que atacar, lo haría. Y lo que señaló el secretario Kerry, y mismo en consuno con el presidente Barack Obama, que esto es una gran oportunidad y que es un gran avance cuando en algún momento solo se pensaba en llevar a cabo posibles acciones militares. Recuerden que cuando fue el caso de Siria, muchos decían, bueno, va el ataque a Siria y de paso a uno de los aliados más importantes que tiene el régimen de Bashar al-Assad, que es el régimen de los ayatolas. Y además también porque hay todo un entramado, no solamente de el poder nuclear o el plan nuclear, la alianza con Assad, sino también el apoyo de Irán a los extremismos radicales. El fin de semana largo, más de 2.000 autos por hora pasaron por la Ruta 2, especialmente hacia la costa atlántica, uno de los destinos más elegidos. Transitaban en el comienzo de la noche del domingo por la autovía 2 hacia Capital Federal, debido a que muchos turistas decidieron adelantar el regreso de sus mini vacaciones por el mal tiempo. De acuerdo con el registro en el peaje San Borombón de la ruta que conecta la costa bonaerense con el área metropolitana, pasaban 1.919 vehículos por hora hacia Capital. Las autoridades de la provincia realizaron operativos de control en las rutas por el gran desplazamiento vehicular, inspeccionaron en 36 horas 4.000 vehículos, labraron 1.200 infracciones y retuvieron 118 licencias a conductores por no portar o por tener vencida la BTV. El Ministerio de Turismo estimó que el fin de semana largo movió 1.1 millones de turistas a los destinos de nuestro país, un 31% más que en el mismo fin de semana del año pasado, y que los viajeros gastarán un total de 1.165 millones de pesos. Y se vienen aumentos en torno a las naftas, dicen que van a ser
escalonados, así que a tenerlo en cuenta. El equipo económico autorizará en los próximos días incrementos escalonados en el precio de los combustibles, sin que signifiquen saltos bruscos. A cambio, obtuvo un compromiso de las empresas petroleras de aportar mayor inversión a un sector que está en estado crítico. El dilema más urgente se le presentó al nuevo secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, que debía decidir con el ministro Axel Kicillof qué hacer con el esquema de acuerdo de precio de las naftas que parcialmente impuso Guillermo Moreno hace 6 meses. Este plan vence mañana y la intención del equipo económico es no prorrogar el congelamiento porque sería una mala señal. Hablamos de fútbol y Boca sigue sorprendiendo, pero para mal. Tuvo cualquier cantidad de situaciones a lo largo del campeonato como para situarse en la punta del mismo, pero no lo pudo lograr. Allí vemos a Ricardo Rodríguez, el técnico del Boys, que debutaba en la máxima categoría después de muchísimo tiempo en el ascenso. El público de Boca, como siempre, acompañando a su equipo en busca del milagro de la resurrección y este tiro de Riquelme desde afuera del área. Duró poco tiempo el capitán de Boca dentro de la cancha. Esta es la jugada donde tiene un problema en el aductor y tiene que dejar el campo de juego a los 16 minutos. Su reemplazante Paredes no pesó en definitiva en el armado futbolístico. Ahí está la bronca, la desazón del capitán Geneise. Minuto del segundo tiempo, centro desde la derecha del córner, Roberto Batión, solo en el medio del área de Boca, la bronca que se justifica de Orión y de toda la gente. Nadie puede entender cómo no se marcó al hombre más alto, no de All Boys, de toda la cancha. Fíjense con la absoluta soledad con la que cabecea. A partir de ese momento, All Boys fue el dueño definitivo de todas las acciones de ataque del partido. Mauro Matos, Gonzalo Espinosa y aquí el penal que comete Orión. Después le fue a protestar al árbitro por esta sanción, pero no tenía razón el arquero Geneise. Fue penal, sin lugar a dudas. Ahora, eso sí, lo que tiene razón, picó adelantado el jugador del Boys, pero ese es otro tema. El encargado de la ejecución es Mauro Matos. Definición certera, le cambia el palo al arquero, gol de penal y la preocupación de Carlos Bianchi. Mauro Matos es el goleador del campeonato, se agarraba a la cabeza el Virrey y con razón. Fíjense qué manera Boca de desperdiciar